Hola, espero se encuentren muy bien. Yo soy integrante del grupo número 4 de exposición en el curso de Sistemas de Riegos. Nosotros somos estudiantes del Centro de Formación Agrícola y Forestal CEPAF Palo Blanco. Actualmente estamos cursando el 7º cuatrimestre de la carrera de perito agrónomo. El grupo está conformado por Jairo Álvarez, Rosario Franco, Milagro González, Lázaro Corado y mi persona, Maydi de la Cruz. ¿Qué es el riego por aspersión? El riego por aspersión es uno de los múltiples métodos que existen en la actualidad para poder proporcionarle un riego a nuestro cultivo. El riego por aspersión trata de imitar a la lluvia. Esto quiere decir que el agua va a ser distribuida o pulverizada por medio de aspersores en forma de gotas. Esto se logra también mediante la utilidad de tuberías y asimismo mediante la ejecución de bombeo para poder distribuir el agua con una presión. Muy buenos días, mi nombre es Jairo José Álvarez Salazar, soy estudiante del Centro de Formación Agrícola y Forestal CEPAF Palo Blanco. Actualmente me encuentro cursando el 7º cuatrimestre de la carrera de perito agrónomo. En esta ocasión voy a tener a bien hablarles un poco sobre los dos temas que me corresponden, los cuales son la historia del riego por aspersión y los componentes que éste lleva. El primer tema que les voy a dar a conocer, como bien lo mencionaba antes, es la historia del sistema de riego por aspersión. Se dice que desde tiempos remotos se utilizaba este sistema de riego, solo que se hacía a través de un recipiente con astas. No obstante, este pequeño y sencillo sistema solo cubría espacios reducidos. Viendo la necesidad y abordando esta problemática, se llevó a crear lo que se conoce hoy por hoy como sistema por aspersión. El primer sistema por aspersión se dice que era un carácter único, ya que este funcionaba con su propia fuerza, es decir, que funcionaba a presión de agua. Luego, hace casi 300 años, con la intervención de la bomba hidráulica, se le lograron adaptar motores eléctricos, y gracias a ellos, hoy por hoy es un sistema más eficiente que es utilizado por muchos para riego de sembradíos y otros usos. El segundo tema y último del cual les voy a hablar son los componentes del sistema por aspersión. Se dice que el sistema por aspersión precisa de ciertos componentes, los cuales son los siguientes. El primer componente es la turbina o la bomba. Esta se trata de una bomba hidráulica, la cual está compuesta por un motor. También se le conoce como motobomba. Su función es sacar el agua o extraer el agua dejando un vacío para luego sacarlo a presión por las tuberías. Sin embargo, este componente no es necesario en la instalación dentro del sistema. El segundo componente es el aspersor, o también conocido como emisor o boquilla. Este permite que el agua disparada a presión se convierta en pequeñas gotas de agua, las cuales se reparten. Agua disparada a presión se convierte en pequeñas gotas de agua, las cuales se reparten de una forma uniforme a través del lugar. El tercer componente es la tubería. Esta puede estar compuesta tanto de tubos metálicos como tubos de plástico. Su función es desplazar el agua hacia los aspersores. De igual forma, se debe tomar en cuenta que en este componente fuertes vientos pueden afectar la uniformidad del desplazamiento del agua de la reserva hídrica hasta las plantas. El cuarto componente son las bocas de riego. Estas son tomas de agua que están conectadas con las tuberías secundarias, laterales y con los aspersores. El quinto componente son los elementos de control y regulación. Estos pueden ser un hidrante o, por el contrario, una válvula de regulación.
Esta permite el control del caudal y la presión del riego. El sexto y último componente es la tubería lateral o ramal de riego. Esta funciona como un pivote, está situada en el aspersor y rota alrededor de la base. Sistemas de riego por aspersión. Los sistemas de riego por aspersión se clasifican según la movilidad que posean los elementos que integran el sistema de riego. De esta manera facilita la comprensión del funcionamiento del sistema, así como también proporciona la idea de los costos necesarios o innecesarios que se tengan que realizar. Asimismo, mientras más elementos del sistema se encuentren fijos, mayor va a ser el costo, pero menor va a ser el costo de mano de obra, ya que estos serán fijos y no tendrán por qué movilizarse de un lugar a otro. Entonces, los sistemas de riego por aspersión suelen clasificarse en dos grupos: los sistemas estacionarios y los sistemas de desplazamiento continuo. Los sistemas estacionarios son aquellos que se mantienen fijos durante el riego. A su vez, suelen clasificarse en móviles, semifijos y fijos. Móviles. Estos son aquellos sistemas en donde todos los componentes son móviles, desde la tubería primaria, secundaria, terciaria hasta los ramales de riego. También el equipo de bombeo es móvil. Normalmente es accionado por un motor de combustión que está conectado a la toma de fuerza de un tractor, el cual lo moviliza o lo desplaza hacia el lugar en donde nuevamente se va a situar el sistema de riego. Estos sistemas son utilizados en parcelas pequeñas o como riegos complementarios. También son utilizados en parcelas de mayor extensión, pero se han dejado de utilizar por ciertos inconvenientes. Algunos de los inconvenientes que puedan tener este tipo de riego son los siguientes. 1. El elevado coste de explotación, ya que requiere la utilidad de mano de obra para poder hacer cambios de postura, así como también para movilizar las tuberías. El segundo es que hay problemas en el cambio de posturas, ya que se debe de programar bien las otras actividades que requiere el cultivo. La tercera es que hay problemas de manejo de los elementos que componen el sistema, ya que pueden haber aspersores rotos o aspersores torcidos, la tubería mal alineada, los aspersores mal alineados. Entonces se debe de tener ese control en cuanto al manejo para no tener ciertos problemas o inconvenientes que puedan perjudicarnos a lo largo del riego en un determinado cultivo. Semifijos. Estos son aquellos sistemas en donde normalmente tienen fijo el equipo de bombeo y la red de tuberías principales, las cuales van enterradas en el suelo. Pueden ser a su vez de tubería móvil y de tubería fija. Las de tubería móvil son aquellos que, cuando se hace un cambio de postura de riego, permite que la tubería o el ramal de aspersión pueda movilizarse a otra toma o boca de riego. También es muy frecuente que el ramal lleve acoplado lo que son los aspersores, o también los aspersores pueden llevar acoplado una manguera, lo cual le permite movilizarse a una distancia de 30 a 45 metros y así permite hacer varias posturas sin tener que cambiar también el ramal de aspersión. De tubería fija. Esto es cuando el ramal que lleva los aspersores está enterrado en el suelo también. Entonces, cuando se hace un cambio de postura, lo que se moviliza son únicamente los portaaspersores y los aspersores. Acá no se hace movilidad de la tubería para ningún lado, porque ya todo está enterrado en el suelo, desde las tuberías principales hasta los ramales de aspersión. Fijos. Estos son aquellos sistemas en donde todos los elementos que componen el sistema se encuentran inmóviles. Estos son sistemas de cobertura total, en donde los aspersores mojan toda la superficie en donde se encuentra el sistema. Estos a su vez se pueden diferenciar en sistemas fijos permanentes y en sistemas fijos temporales.
Sistemas fijos permanentes. Estos son aquellos sistemas en donde se mantienen fijos todos los elementos que componen el sistema durante toda la vida útil del mismo. Esto quiere decir que cuando se termine el ciclo de vida del cultivo, estos no van a ser retirados, sino que van a seguir funcionando para los siguientes cultivos. Entonces, todo este sistema o toda la tubería que conforma el sistema va a estar enterrado en el suelo. Y para esto se debe de tener mucho cuidado cuando se hace la preparación del suelo, así para no dañar las tuberías, tampoco los aspersores, ya que van a seguir sirviendo hasta que el sistema deje de funcionar. Sistemas fijos temporales. Son aquellos en donde la instalación va a estar fija, pero solamente en el inicio de la campaña de riego, y cuando esta finalice se van a retirar las tuberías. Esto quiere decir que se van a mantener fijos solamente durante el periodo del ciclo de vida del cultivo. Cuando este haya llegado a su fin, también se retirarán las tuberías, lo que implica que las tuberías y también los ramales de aspersión van a quedar en la superficie del suelo. Estos son aquellos sistemas en donde se encuentran en movimiento cuando se aplica el riego. Los más usuales suelen ser los pivotes, los laterales de avance frontal y los cañones enrolladores. Pivotes o pivot es un equipo de riego autopropulsado que normalmente está constituido por una estructura metálica, y esta se le denomina ala de riego. Esta es la que sostiene lo que es la tubería con los emisores. El ala de riego lo sostiene lo que es unas torres metálicas, y las cuales poseen ruedas, y las ruedas van a ser movilizadas por medio de motores eléctricos. La maquinaria gira alrededor de un extremo fijo, al cual se denomina punto pivote, y es aquí donde se recibe el agua, también la corriente eléctrica, y donde se sitúan los elementos de control. La ala describe un círculo o sector circular que va girando en el extremo fijo, y es en donde se sitúan los aspersores. Mientras tanto, el extremo que se encuentra libre, ahí se instala normalmente un aspersor que tenga gran caudal para poder cubrir alrededor de 15 o 20 metros. Todos los tramos que forman el ala están alineados por medio de sensores, los cuales actúan en el sistema motor. Y también dependiendo de cuántos tramos posea el ala, asimismo se va a adaptar a la finca, y puede llegar incluso a cubrir una longitud de 50 a 800 metros. Pero también hay algunos aspectos que limitan el funcionamiento de este tipo de riego, por ejemplo la topografía y también los tipos de suelos que se quieren regar, de tal manera que no se recomienda que la pendiente sea mayor del 15 o 20%, ni que los suelos sean muy arcillosos, ya que puede ocasionar fallo de tracción en las ruedas y que el pivot se detenga. El pivot se suele adaptar a diferentes cultivos, menos en aquellos en donde la altura de las plantas o las características del cultivo impidan el paso de la máquina. Las características idóneas para obtener una eficiencia alta sobre este tipo de riego son que los terrenos sean llanos y suelos ligeros, es decir, de textura arenosa. Y con esto se puede lograr una eficiencia alrededor de un 80 o 85%. Laterales de avance frontal. Estos son más conocidos como rangers. Su estructura es semejante a la del pivot. Esta consiste en una ala de riego que se desplaza frontalmente, regando de forma rectangular. Un extremo del ala sirve de captación de agua y energía eléctrica. Este es autopropulsado, lo que permite que el ala de riego pueda moverse o desplazarse. Su manejo es bastante complicado, ya que las tomas de agua y electricidad son móviles, lo que complica la instalación y también su funcionamiento, además de que el costo de este sistema es más alto que el del pivot. Cañones enrolladores. Utilizan grandes aspersores denominados cañones, trabajan a altas presiones y mojan grandes superficies de terreno. Estos van instalados en un carro o patín
que se adaptan a la anchura o altura dependiendo cómo el cultivo lo requiera. Estos están conectados al suministro de agua mediante una manguera. Este tipo de riego siempre riega hacia atrás con respecto al sentido de avance, ya que esto permite que él se desplace en un suelo seco. La modalidad más utilizada es la de los cañones enrolladores. Esta consiste en que un cañón está instalado sobre un carro o patín con ruedas, el cual es arrastrado por la misma manguera. Mediante la presión que el agua ejerce, esta manguera se va enrollando en un tambor, permitiendo así que este cañón o el patín se desplace por el terreno. Estos han sido los tipos de sistemas por aspersión que se pueden utilizar en la actualidad. Gracias por su fina atención. Muy buenos días a todos, mi nombre es Lázaro Corado y el día de hoy les vengo a hablar sobre los diferentes tipos de aspersores. El primer aspersor es el aspersor emergente, pues como su nombre lo indica, el aspersor emergente es aquel que emerge o sale de la tierra y aplica una ligera capa de agua fina. La característica principal de ellos es cuando están desactivados, estos se esconden bajo la tierra. También tenemos el aspersor oscilante. Estos son aquellos rectangulares, alargados y se apoyan en el suelo. También la característica de estos que son perfectos para regar cualquier jardín. También tenemos el aspersor giratorio. Pues este aspersor lo que cuenta es con una base circular, con ella la cual se basa y tiene un radio amplio de intensidad, con la que, pues la desventaja de esto podríamos decir de que como la presión de ellos es tan grande, salen los chorros directos de agua. También tenemos los aspersores agrícolas, que estos son de plástico y son realmente funcionales, y su distanciamiento de riego se comprende entre 13 y 18 metros. Ahora les hablaré sobre las ventajas y desventajas. La principal ventaja que tenemos es el mayor ahorro de agua. Por decirles así, es más ahorrativo que el sistema de riego por inundación. Y también otra ventaja es que tenemos nosotros para el uso, puede ser utilizado en terrenos colinares. Pues también este sistema de riego cuenta con la ventaja de ser muy dosificable, con buena presión de agua. También otra ventaja es de que debido a su presión no afecta al material vegetativo. Pues ahora vamos con las desventajas. La principal desventaja de esto es de que el consumo de agua es mayor que el sistema de riego por goteo. La otra desventaja es tener el distanciamiento exacto entre cada aspersor. Por ejemplo, el manual dice que es de un aspersor a cada 6 metros, y si nosotros lo dejamos a un distanciamiento más largo, el coeficiente de humedad va a ser menor. Entonces lo que nosotros necesitamos es de que el coeficiente de humedad sea mayor al 80%. Y la última desventaja es que por la aplicación de este tipo de riego provoca, o podría más bien dicho, provocar la aparición de hongos fitopatógenos. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es María Rosario Franco Doni y esta mañana les vengo a explicar un poco de los tipos de aspersores más utilizados en la actualidad y cómo instalar un sistema de riego por aspersión. En los tipos de aspersores más utilizados en la actualidad se encuentran los siguientes. Pero antes, los aspersores que se clasifican de acuerdo con su función, de su modo de aspersión, la presión de funcionamiento, la descarga y los materiales empleados en su manufactura, en la actualidad se producen en aspersores metálicos y de materiales plásticos. Los aspersores conectan las tuberías de abastecimiento por medio de tubos elevadores cuya altura responde a la cultura del cultivo y a las recomendaciones del fabricante. Los modelos y aplicadores son los siguientes. De acuerdo con el tipo de aspersor y los usos de los que están destinados, es posible clasificarlos de la siguiente forma. Número 1. Aspersores de impacto. Para el riego de cultivos de campo, forrajeros y hortalizas por encima del follaje de las plantas en un ángulo de 30 grados con 1 o 2 boquillas. Número 2. Aspersores de ángulo bajo o reducido. Para el riego, este podría ser para un riego de frutales a un ángulo de 4 grados y 7 por debajo de las copas de los árboles. Este grupo incluye aspersores de impacto turbo. Número 3. Aspersores gigantes o cañones. Estos son aspersores de impacto fabricados en bronce y dotados de 2 a 3 boquillas. Operan a alta presión de 4 a 8 y una descarga que varía entre 6 y 225 metros cúbicos por hora. Se los emplea para el riego de cereales, forrajes y pastizales, y ya sea como aspersores únicos o posiciones fijas, sobre laterales de traslado manual o montados sobre una máquina regadora. El número 4. Aspersores sectoriales. La mayoría de los modelos de aspersores de impacto se producen también en modelos sectoriales, en los cuales se puede ajustar el ángulo de giro. Estos aspersores se instalan en el comienzo o al final de los laterales ramales, o en lo largo de los bordes de la parcela, o a fin de economizar el agua y evitar el que se mojen los caminos en exceso y las parcelas adyacentes. El número 5. Aspersores regulados o compensados. Estos son aspersores dotados de un acceso para controlar la presión y equilibrarla a lo largo del lateral o ramal, y dentro de la parcela simplifican el diseño de riego. El terreno presenta una topografía irregular o pendientes pronunciadas. Podría decirse también que a la hora de instalar un sistema de riego por aspersión, el diseño del sistema de riego se puede dividir en 2 etapas: diseño agronómico y diseño hidráulico. El diseño agronómico se denomina por garantizar el suministro de agua para abastecer las necesidades hídricas del cultivo, ya sea en la condición de mayor demanda, con una adecuada eficiencia de aplicación. Este diseño también abarca el cálculo de las necesidades totales de riego, la determinación de la dosis de riego, el número de secciones y de turno de riego, como el análisis del caudal disponible. Se analiza el gasto total del sistema de riego con respecto al gasto disponible. El diseño hidráulico. Debe asegurar el diseño hidráulico como una óptima de red, con el fin de cumplir con los requerimientos resultantes del diseño agronómico. Intervienen nuevos datos de partida, como la topografía y varios parámetros opcionales que se basan en criterios técnicos o económicos. Este mecanismo es de lo más empleado tanto en jardines como considerablemente extensión de superficies o en aquellos espacios donde se realizan procesos de siembra. Ofrece la ventaja de favorecer la uniformidad del riego, no dejando las áreas sin regar y logrando mantener saludable toda la capa vegetal.
Los pasos para instalar un sistema de riego. Paso número 1. Marcar el terreno. Es indispensable para instalar el sistema de riego marcar el terreno que desea considerar para el riego. Para ello se establece un patrón sobre el terreno. El número 2. Cálculo de caudal del agua. Es fundamental el cálculo del agua para garantizar un correcto sistema de riego y la adecuada disposición de la misma. Número 3. Definir el área de riego. Una zona de riego significa al menos una válvula por los aspersores, tomando en cuenta que estos varían en alcance. Además, al obtener esta información nos daremos una idea de la cantidad de materiales a emplear por la instalación de este sistema, determinar los metros de tubería, del agua, etc. Número 4. Conectar tuberías. Para este sistema de riego, las tuberías deben instalarse en zonas estratégicas del terreno, lo que hemos definido como área de riego. Número 5. Cavar unas zanjas. Para pasar los tubos del agua se debe efectuar una excavación de una zanja superficial. Una vez realizada la excavación y armando todo el sistema de tuberías, es necesario realizar un respectivo relleno de compactación de la zanja para proteger el elemento enterrado. Número 6. Armando del sistema de los tubos del agua. El armado del sistema de tuberías es el paso siguiente para completar, por decirlo así, este proceso de riego. No debemos olvidar la incorporación de la respectiva válvula de check para evitar que el agua retroceda por las tuberías. Paso número 7. Purgar las tuberías antes de usar los aspersores. Es necesario que purguen las tuberías a emplear este proceso antes de instalar o usar los aspersores. Este paso es muy necesario, por decirlo así, para limpiar las tuberías y que no exista residuo alguno de los materiales o partículas en el interior del tubo. También evitamos posibles filtraciones de agua. El paso número 8. En el sistema de riego por aspersión, este elemento clave que facilita el riego de agua con la ventaja de que el agua llegará con más presión y abarcará toda la superficie. Paso número 9. Conexión eléctrica. Ahora ha llegado el momento, cuando llega el momento de la instalación eléctrica, este sistema de riego es muy fácil de instalar. Tan solo que hay que seguir las instrucciones del manual del fabricante para que los aspersores se empiecen a funcionar o como uno piense que van a ir de una manera adecuada o para calcular el área que queremos que ésta riegue. Número 10. Comprobación. Este proceso de comprobación del sistema es lo que garantiza finalmente la calidad del mecanismo empleado y que todo funcione con normalidad. Al completar estos pasos quedará listo para funcionar y tendremos nuestras plantas bien regadas. A la hora de realizar nuestro sistema de riego tenemos que estar al cuidado de darle mucho mantenimiento, ya que hay veces que en el agua, en las tuberías, se puede atorar ya sean hojas del nacimiento, un asedero, como le queramos llamar, de donde podrá. Las ventajas y desventajas del riego por aspersión. Una de las ventajas es el consumo del agua es menor que el requerido para el sistema por secos o por inundación. Otro de estos puede ser utilizado con facilidad en terrenos colinares. Se puede dosificar el agua con una buena precisión. El otro es que no afecta al material vegetal sometido al riego, ya que se elimina la presión que el agua puede ofrecer a las plantas, y como es homogénea su distribución sobre el material vegetal, el riego de la vegetación por aspersión es total y se distribuye suavemente el agua sobre toda la tierra deseada o el área deseada. Las desventajas del sistema de riego por aspersión podrían ser las siguientes. Una de ellas es el consumo de agua, que es mayor que el requerido por el riego por goteo, siendo este muy importante en cada caso de riego. Se necesita determinar bien la distancia entre los aspersores para tener un coeficiente de uniformidad superior al 80% para que éste pueda regar completamente.
La humedad provocada en la zona foliar y el tallo junto a las temperaturas altas podrían provocar aparición de hongos. Y esta ha sido mi exposición. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Milagro Antonia González Lima, estoy estudiando en el Centro de Formación Agrícola y Forestal CEFA Palo Blanco. Estoy cursando el 6º cuatrimestre de la carrera de perito agrónomo. En esta tarde les daré unas recomendaciones para un buen uso de riego por aspersión. La primera recomendación dice: revise que el equipo de riego se encuentre en un buen estado. Si no se encuentra en un buen estado, tener la oportunidad de arreglar los daños del equipo para la hora de regar no tengamos ninguna dificultad. La siguiente recomendación dice: no cambie el tamaño de las boquillas del aspersor ni la altura para no tener ninguna dificultad a la hora de regar. La siguiente recomendación dice: utilice un regulador de presión junto al aspersor, especialmente para el riego de predios que son inclinados, para no tampoco tener ninguna dificultad a la hora de regar y que todas nuestras plantaciones se rieguen lo necesario. La siguiente recomendación dice: procure dejar de regar durante la correntilla de vientos fuertes. Dejar de regar porque no se va a regar suficiente en nuestras plantaciones y no es recomendable regar cuando hay viento. La siguiente recomendación dice: adapte las prácticas de conservación del suelo como la siembra en el entorno, las barreras vivas, las terrazas y el abono orgánico. La siguiente recomendación dice: solicite la asesoría de los técnicos. Tener más información sobre cómo instalar un sistema de riego por aspersión para que no nos dificulte mucho. La siguiente recomendación dice: cuando se instale un sistema de riego por aspersión, el regante debe de estar informado de los límites del manejo que tiene la red diseñada para la parcela. También la segunda recomendación dice: evitar lineamientos en el funcionamiento de la red de riego por aspersión. Espero que tomen muy en cuenta las recomendaciones dichas. Muchas gracias.